Hay formas de violencia que no dejan hematomas visibles, pero dejan algo mucho, pero mucho más grave. Dejan el alma acostumbrada al desprecio. Nuestra bendita Torá entiende que la conciencia humana no se destruye de golpe, sino que se va erosionando con el tiempo. Y esa erosión casi siempre comienza en nuestras bocas. En la maldición que se vuelve una costumbre, en la burla que se vuelve una identidad, en la profanación que se vuelve un estilo de vida. Birkat Hashem, la prohibición de la blasfemia o la maldición del nombre divino, es la prohibición también universal que protege el nervio de la reverencia. Pero alrededor de esa prohibición hay un territorio muy amplio de degradación verbal que, aunque a veces parezca solo simple lenguaje, termina convirtiéndose en un modo de ser de las personas. Un modo de mirar la vida sin santidad, un modo de vivir tu vida sin respeto y sin medida, con falta de autocontrol. Cuando la santidad se evapora, la ética se vuelve también negociable. Es lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de este curso. Por eso este subtema no es simplemente moralismo, es una anatomía del derrumbe. Cómo la maldición, la burla y la profanación están reconfigurando la conciencia humana hasta hacerla incapaz de someterse a la verdad y la voluntad divina. En el Tanaj, la maldición no es solo desearle mal a alguien, que le vaya mal, que se muera, que pierda salud, que no tenga dinero, que se quede sin suerte, etcétera, etcétera. No, queridos alumnos. Lo que se hace a través de la maldición es proyectar destrucción con palabras. La Torá nos revela que el habla es una acción en forma de sonido. Mishlei, el Sefer Mishlei, lo resume con una frase que parece literatura y en realidad es jurisprudencia de nuestros corazones. Mavet vechaim beyad halashon. Muerte y vida están en manos de la lengua. Cuando maldices, no solo expresas tu enojo. Lo que estás entrenando es tu mente a ver destrucción como respuesta a cuando hieren tu ego. Con el tiempo, el corazón aprende a reaccionar de la misma manera o potencialmente más con deseos de daño. Eso es un descenso moral. Y aquí la Torá es implacable. No solo te está prohibiendo blasfemar el nombre divino, sino que también combate la cultura de la maldición porque sabe que una sociedad que habla con maldición vive con maldición. La lengua no es el espejo pasivo, es el cincel, porque cincela hábitos y los hábitos cincelan tu carácter, tu verdad, tu realidad. Te estás formando a través de eso. La burla es aún más peligrosa porque no parece mala. Parece inteligente. El letzanut, la burla o el cinismo, es el ácido que disuelve la reverencia sin necesidad de argumentar nada. No está negando, está ridiculizando, no está discutiendo, está despreciando, y cuando algo es ridiculizado, deja de ser tomado en serio. Aquí está el mecanismo psicológico. La burla elimina el peso de las cosas. Si el nombre divino, la moral, la justicia, la dignidad se convierten en objetos de chiste, entonces la conciencia pierde la gravedad. El Tanaj conoce esta figura, el letz, el burlón. En Mishlei se describe como alguien incapaz de recibir tojajá, de recibir reprensión constructiva, porque toda corrección la convierte en chiste. ¿Qué significa esto en el lenguaje de pacto? Significa que la burla es una defensa contra la responsabilidad humana. Si me río de lo sagrado, ya no tengo que obedecerlo. Si me río de la verdad, ya no tengo que ser veraz. Si me río de esto, de aquello, de la ética, de la moral, ya no tengo que cambiar. Me río de la teshuvá y entonces no tengo que rectificar nada en mi vida. La burla es idolatría del ego. El yo se protege degradando lo que lo juzga, lo que lo critica, lo que le incomoda.
La profanación es el tercer elemento y es la culminación. No solo insultas o te burlas, sino que conviertes lo sagrado en común, en una mercancía, en un objeto de espectáculo. El Tanaj llama a esto Hilul, profanación, es decir, convertir lo que debería ser Koidesh, lo que debería ser sagrado, en Joel, en común, en casual. No hace falta entrar en tecnicismos, pero el principio es bastante claro, queridos alumnos. Cuando el nombre se usa como una simple muletilla, cuando lo sagrado se usa para manipular, cuando los símbolos se usan para justificar abusos, falta de ética y moral, ocurre una degradación profunda porque la persona pierde la capacidad de reverencia. Pierde la capacidad de Yirat Shamayim. Y sin Yirat Shamayim la vida se vuelve entonces plana. Una vida plana busca estímulos, más burla, más cinismo, más transgresión verbal. Es un círculo de descenso hacia el abismo. El Tanaj, al proteger el nombre divino, está protegiendo la posibilidad de una vida con altura interior. Ahora bien, ¿cómo se degrada la conciencia concretamente? Con pequeños permisos, queridos alumnos. Un día dices una maldición porque estabas enojado. Otro día te burlas porque era una broma. Otro día profanas porque pues todos hablan así. ¿Qué más da? Y sin darte cuenta, cambias tu relación con el mundo poco a poco. La psicología conductual lo sabe. El lenguaje repetido forma esquemas en tu vida, forma patrones conductuales también. Si repites maldiciones, tu cerebro asocia frustración con destrucción y entonces cuando te sucede una cuestión que te frustra, repites ya como si fuera un patrón conductual en tu vida. Si repites la burla, tu cerebro asocia verdad con ridículo. Si repites profanación, tu cerebro asocia lo sagrado entonces con lo trivial. Y así, poco a poco, tu conciencia, tu mente, tu psique se vuelve incapaz de sentir la gravedad de las cosas que estás haciendo. Cuando no sientes gravedad, te vuelves capaz de injusticias con una sonrisa en la boca. Este es el punto más oscuro de todo. La burla es a menudo el lubricante de la crueldad. Las sociedades que oprimen casi siempre se ríen primero de sus víctimas. Las deshumanizan con chistes, con videos virales y demás. Eso es profanación del Tselem Elohim. Lo haga el pueblo de Israel o no, eso es profanación. Es profanación de la imagen divina. Por eso la Torá no tolera culturas de burla, porque sabe a dónde conducen. Los profetas, los Nevi'im, ya mostraron este patrón desde hace mucho tiempo. Cuando el culto, la liturgia, el servicio, la religión se separa de la justicia, se vuelve una mentira religiosa. Y la mentira religiosa, como veíamos en temas pasados, en módulos pasados, a menudo se sostiene con cinismo. Se dice shalom, shalom, cuando realmente no hay paz entre las personas. Es burla encubierta, prometer paz y armonía mientras el pobre sufre, mientras la viuda muere de hambre, mientras el huérfano queda desprotegido. Se promete armonía mientras por la espalda se traiciona entre propios amigos, familiares, vecinos y demás. El Tanaj no solo condena el acto, sino que condena el tono. Esa ligereza ante el sufrimiento de los demás es profanación moral. Y aquí se conecta con Birkat Hashem, porque no puedes honrar el nombre de Hashem y al mismo tiempo hablar con desprecio de la dignidad humana. Porque el nombre representa autoridad moral. Si desprecias la moral, entonces desprecias el nombre divino, aunque no lo insultes explícitamente. La profanación no siempre es una palabra contra Dios. A veces es una vida contra la verdad. En la tradición rabínica se refuerza esta idea con su enfoque en el habla. Aunque aquí no entraré en subdivisiones técnicas como lo hace la tradición rabínica, la literatura rabínica trata el habla como territorio de santidad. La lengua puede matar sin tener una espada. Y si eso es cierto sobre el prójimo, ¿cuánto más sobre lo sagrado, queridos alumnos? Usar el nombre como si fuera broma, el nombre divino como un chiste, usar lo santo y sagrado, que debería ser sagrado, como herramienta de manipulación, usar la religión como un espectáculo para vender, es degradar la conciencia colectiva. La Guemará
habla de Hilul Hashem, de la profanación del nombre divino, como uno de los daños más graves porque destruye la confianza en la moral misma. Si lo sagrado se usa para el mal, la gente aprende y concluye que no existe santidad, y esa conclusión empuja a la idolatría moderna. Todo es poder, todo es interés, ya no hay nada sagrado. El cinismo nace ahí, por eso el cuidado del nombre divino es cuidado de la misma civilización. La Kabbalah nos agrega una dimensión que vuelve la burla aún más peligrosa. El letzanut no solo es un defecto ético, la burla es una fuerza de dispersión. En términos del Zohar, la santidad implica unidad, no fragmentación, porque la burla separa, fragmenta y enfría tu corazón. En el lenguaje hasídico, el cinismo es frío porque apaga el corazón e impide hitlahavut. ¿Qué es hitlahavut? Es el fervor y el ardor en el servicio divino. No hace falta misticismos para poder entenderlo, queridos alumnos. La burla te quita las ganas de ser noble, te vuelve incapaz de elevarte, y cuando el ser humano pierde la capacidad de elevación, cae por simple gravedad, por pura lógica. El Arizal diría que eso fortalece klipot, las capas de opacidad que impiden ver la providencia divina, el sentido común y la responsabilidad humanas. Por eso el que vive bajo la burla vive en oscuridad autoimpuesta, y esa oscuridad busca más burla para poder justificarse. Es un descenso trágico y dramático, un descenso energético y moral hacia el abismo de las klipot. Ahora bien, ¿cómo te vas a proteger tu conciencia de esta degradación sin caer en idolatría, sin caer en fanatismos absurdos o rigidez neurótica? ¿Cómo te vas a proteger? La respuesta es clara: con una disciplina de reverencia sobria. No se trata de hablar como si la vida fuera una ceremonia permanente y entonces todos hablamos de etiqueta en todo momento. No, queridos alumnos, se trata de no hacer de la profanación un entretenimiento. La Torá no pide que el ser humano sea un monje, lo que está pidiendo es que seas digno. Dignidad significa no usar el nombre divino para insultar, no usar lo sagrado para hacer chistes y burlas, no usar la burla para evadir las correcciones que te corresponden, y no, jamás normalizar la maldición como lenguaje cotidiano, no convertir el desprecio en humor. Y cuando el enojo sube en tu vida, la frustración y tus sentimientos y emociones se desbordan, debes aprender a dirigirlos. Que ese sentimiento, que ese enojo no se convierta en una maldición, que tu dolor no se convierta en una profanación, que tu frustración no se convierta en cinismo. Eso es Yirat Shamayim aplicado a tu habla, a tu comportamiento, a tu ética y a tu moral. Para los noajidas, la derivación práctica es construir un ambiente donde tu lenguaje sostenga tu propio pacto. Esto implica elegir palabras que no destruyan la reverencia pública, no solo evitar la blasfemia formal, sino evitar la cultura de la profanación, porque la cultura es destino. Si en una casa se normaliza la burla de todo y por todos, esa casa producirá personas incapaces de tener compromiso y responsabilidad social. Si en una comunidad se normaliza la maldición, esa comunidad producirá violencia, producirá jamás. Si en un grupo de personas se normaliza profanar lo sagrado, ese grupo producirá entonces cinismo. Y el cinismo es el antagonista del pacto, no porque sea otra religión, sino porque es la muerte de la obligación moral. La Torá no quiere humanos correctos, entre comillas, por miedo. Quiere humanos nobles por verdad y libertad. Y ahora, para cerrar este tema, quiero dejarles un retrato que duele porque es bastante real para nuestros tiempos. Hay gente que maldice para sentirse fuerte. Se burla para no sentir el dolor. Hay gente que profana para no obedecer,
Parecen libres, pero en realidad son esclavos. Esclavos de la necesidad de degradar para no ser juzgados por la verdad. La Torá te ofrece una libertad verdadera. La libertad de respetar en todo momento. Respetar el nombre divino no como superstición, sino como fundamento para tu vida. Respetar la palabra como pacto. Respetar a los demás, porque son Betzelem Elohim, son una imagen divina. Respetar la vida simplemente como algo con lo que no debe jugarse. Y cuando un ser humano deja de usar la lengua como si fuera un cuchillo y la empieza a usar como un instrumento de dignidad y elevación, ocurre algo que no es espectáculo, pero cambia al mundo desde dentro, desde lo más bajo. La conciencia recupera su peso, la verdad vuelve a ser posible y el corazón deja de reírse de lo sagrado para comenzar por fin a vivir de una manera que lo sagrado no tenga que avergonzarse de él.